Muy buenos días a todos desde España. Soy Moisés Frías Rojas, pertenezco al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y a su vez pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso y en especial a João Enrique da Silva por invitarme a participar en este evento y poder hablar sobre un tema de mucha actualidad, como son los residuos de construcción y demolición, aplicaciones de nuevas tecnologías. Antes de entrar en la temática de la conferencia, me gustaría hacer una breve descripción de mi historial investigador. Soy doctor en Ciencias Químicas, pertenezco a la escala investigadora desde 1999, llevo más de 36 años trabajando en diferentes líneas de investigación, valorización de residuos y sus productos industriales como materia prima secundaria, optimización y fabricación de cocementos y hormigones de menor huella de carbono y menor contenido en clinker, análisis de los aspectos científicos, técnicos y durables de las nuevas ecomatrices de cemento. Soy codirector del Grupo de Investigación Reciclado de Materiales desde el 2000. Tengo más de 200 papers publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report, más de 200 participaciones en congresos nacionales e internacionales y un índice H de 49. También me gustaría dar alguna información muy superficial sobre mi organismo CSIC y mi institución Eduardo Torroja. Con respecto a mi organismo, deciros que es el primer centro de investigación a nivel español y tercero a nivel europeo. Está formado por más de 11.000 personas, de las cuales 3.700 pertenecen a la escala investigadora. El resto del personal son personas en formación, personas técnicas, administrativas, etc. Está constituido por 120 institutos propios y centros mixtos y recientemente se ha reestructurado en 3 grandes áreas: sociedad, vida y materia, adaptándose a las políticas europeas de investigación. Con respecto a mi institución, resaltar que se basa en 3 pilares fundamentales: en investigación científica y técnica, relacionada con materiales de construcción, mejora de las prestaciones, durabilidad, relacionado con la sostenibilidad, cambio climático, medio ambiente, eficiencia energética, y con la economía circular y análisis del ciclo de vida. El segundo pilar, y es muy importante desde nuestro centro, es el apoyo al sector de la construcción y a la propia sociedad, a través de evaluación técnicas tanto nacionales como europeas para productos y materiales de construcción innovadores no recogidos en norma, miembro activo y fundador de organismos internacionales como por ejemplo la IOTA, el CIP, el RILEN, el ENVI, etc. Y miembro permanente del Código Español de la Construcción y a nivel europeo a través de los eurocódigos. También resaltar que el Instituto es el único centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tiene 2 revistas recogidas en el SCI, como son informes de la construcción y materiales de la construcción, que posiblemente algunos de ustedes ya han publicado en estas revistas científicas. Una vez hecho esta breve presentación, voy a pasar a la estructura de la ponencia. La he dividido en 3 pilares fundamentales: introducción de los residuos de construcción y demolición, haciendo hincapié en la generación, problemática asociada y aplicaciones industriales actualmente. Una segunda línea, hablaré sobre nuevas soluciones innovadoras para mejorar la calidad de los RCDs, como es abrasión y técnica densimétrica. Y por último, hablaré de nuevas tecnologías innovadoras emergentes, como es la utilización de los RCD para impresión 3D y como sumidores de captadores de CO2, los denominados CCU.
Dentro de los RCDs existen tres aspectos fundamentales que hay que recordar. Concepto, qué son, cómo se producen y por qué son prioritarios en la Unión Europea como en el resto de los continentes. Tecnología, cuál es la tecnología que se utiliza actualmente para reciclar estos residuos RCD como materia prima secundaria y cuáles son los avances tecnológicos en esta línea. Y por último, la experiencia. Comentaré algunos ejemplos de las aplicaciones reales que se están realizando en la actualidad y por dónde van a ir las líneas de futuro. Con respecto al concepto de los RCD, se producen, como ustedes saben, en tres sectores fundamentales, principalmente en la rehabilitación, la cual genera el 43% del total generado de RCDs, en obra civil con un 23%, en el sector residencial con un 21% y finalmente en el sector no residencial que aporta el 14%. Con respecto a por qué la generación de RCD preocupa a Europa y al resto de los países a nivel internacional, está relacionado con el gran volumen de RCD que se genera anualmente. Se estima, por lo tanto, como mínimo, es lo que se genera, es que a nivel mundial son 2.400 millones de toneladas. En Europa se genera unos 460 millones, en España en torno a 36 y en Brasil, que aunque tiene 5 veces más de población, se estima que se genera unos 70 millones de toneladas. Esto hay que tomarlo como mínimas cantidades de producción porque es muy difícil saber exactamente cuántos residuos RCD en el resto de los países. A pesar de que las políticas medioambientales y de economía circular van dirigidos al vertido cero de residuos, en la actualidad, desgraciadamente, los residuos RCD están muy alejados de este objetivo. Un ejemplo claro se recoge a nivel europeo. De los 461 millones de toneladas anuales, solo se recicla el 30%. Otro 30% va a vertederos sin ningún tratamiento previo y por lo tanto difícilmente serán recuperables. Y finalmente, y lo que más preocupa al sector de la construcción como a la propia sociedad, es que el 40% del volumen generado acaban en vertidos ilegales. Estos vertidos ilegales suponen importante riesgo de salud, aparte de los problemas técnicos, económicos y medioambientales. A la vista de lo expuesto anteriormente, el objetivo y tendencia de los RCDs es recuperarlos al 100% como materia prima secundaria en el sector de la construcción. ¿Y por qué es el motivo? Porque hay que cumplir con las diferentes políticas medioambientales a nivel mundial, con las estrategias de economía circular, con los objetivos de desarrollo sostenible y con el cumplimiento de la neutralidad climática para el año 2050. En la actualidad ya existen ejemplos de casos reales sobre la reutilización de los RCDs una vez tratados y valorizados. Principalmente van dirigidos a bases y subbases de caminos rurales, carreteras, áridos reciclados para hormigones, incluso en obras estructurales ya se está incorporando los RCDs como pueden ser edificios, puentes, etcétera, ya que estos residuos están incorporados o recogidos en la normativa como árido reciclado, que comentaré posteriormente. A pesar de ello, la demanda de estos residuos es muy baja en comparación con el volumen generado, por lo que muchas plantas de tratamiento están cerrando porque no son viables económicamente. Como ustedes saben,
Hay dos formas de obtener los RCDs, bien por voladura controlada, cuando son edificios importantes, de grandes alturas, en la que se obtiene una mezcla de todos los materiales de residuos y cuya separación será más compleja y costosa. O bien, una forma de demolición selectiva, que es la que se está priorizando a nivel mundial y que será obligatoria en España a partir del año 2024. De esta manera se obtienen RCDs con mejores calidades y, por lo tanto, mejores prestaciones. En ambas alternativas llegan a las plantas de tratamiento y gestión, hacen una separación selectiva para obtener RCD reciclado, lo menos contaminante y para obtener las mejores prestaciones. Sin embargo, la realidad es otra y en función de la tecnología de cada planta, lo que se obtiene, aparte de madera, metal y hierro, que se separa fácilmente, son residuos de hormigón denominados limpios y residuos mixtos, que es una mezcla de hormigón y residuo cerámico. La problemática importante asociada a los RCD es la variedad en su composición, que dependerá de la tipología de construcción de cada país. En la figura de la izquierda se puede observar claramente las distintas tipologías de RCD donde su composición varía sustancialmente de un país a otro e incluso de un continente a otro. Así, en Estados Unidos, el componente principal de los RCD son hormigón, ladrillo y cerámica. En España predomina el componente de teja y cerámica. Y en Finlandia predomina la madera. En la figura de la derecha se recoge un estudio económico realizado en Holanda, donde se muestran los porcentajes de los diferentes componentes que forman los RCD y en la columna de la derecha los precios de mercado de esos RCD una vez valorizados y comercializados. Destacar que los costes de RCD de hormigón dependen del campo de aplicación, ya que varía entre 4 y 11 euros la tonelada. Precios que son comparables a los que existen actualmente en España, ya que nos movemos en torno a 8 y 12 euros la tonelada en función de la zona geográfica. Los precios de los RCD pueden ser competitivos económicamente con respecto a los áridos naturales. El precio final en obra dependerá del precio de compra y del transporte, porque la distancia del origen hasta la planta de fabricación es decisiva. Como os comentaba anteriormente, cuando los RCD llegan a las plantas de gestión, los residuos inorgánicos pasan por un proceso de trituración y tamizado, obteniéndose un residuo mezcla que posteriormente se obtienen dos residuos principales. El RCD hormigón, constituido fundamentalmente por árido y pastas de cemento, y otro denominado RCD mixto, formado por hormigón y residuo cerámico. En la actualidad, estos dos residuos tienen aplicaciones industriales, ya que están recogidas en los respectivos reglamentos, normativas, instrucciones a nivel internacional. Por ejemplo, en los países asiáticos, como pueden verse en la tabla de la derecha, solo se utiliza RCD de hormigón fino y grueso, tanto en hormigón estructural como en hormigón no estructural. En Europa, sin embargo, se utilizan los dos tipos de residuos, el limpio y el mixto, tanto el fino como el grueso, y principalmente va dirigido a hormigones estructurales. Y finalmente, en Brasil se utilizan también los dos tipos de residuos de RCD, tanto fino como el grueso, pero en hormigones no estructurales. Debido a las características químicas y físicas de estos residuos RCD, presentan ciertos inconvenientes con respecto a los áridos naturales, cuando se utiliza en la fabricación de morteros y hormigones. Las principales desventajas están relacionadas con la mayor capacidad de absorción de agua,
menor densidad y, por lo tanto, menores propiedades mecánicas y durables. Así, algunos estudios ponen de manifiesto que la sustitución de árido reciclado entre un 12 y un 15% conlleva un aumento de la capacidad de absorción entre 2 y 3 veces superior al hormigón de referencia. En cuanto a la densidad, se puede ver claramente la existencia de una relación lineal decreciente con el aumento del porcentaje de sustitución en función de la calidad del árido reciclado. Finalmente, la combinación de estas dos propiedades conlleva a obtener propiedades mecánicas inferiores a las del hormigón de referencia, por lo que puede ser un hándicap a la hora de obtener hormigones reciclados con calidades óptimas. Gracias al proyecto vigente titulado Fomento de la valorización y uso de RCD bajo criterios de economía circular, financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid, se está evaluando diferentes tecnologías para mejorar la calidad de los áridos RCDs. Una de ellas es la técnica de abrasión mecánica, que tiene por objeto eliminar al máximo la pasta de cemento adherida al árido natural. Se está analizando diferentes rutas alternativas, bien a través de una hormigonera horizontal, bien a través de micromolinos, y en la cual se está optimizando las diferentes variables como el tiempo de ensayo, elementos molturadores, la incorporación de aditivos, etc. Los resultados obtenidos son muy interesantes, ya que sostienen una relación lineal entre el tiempo de ensayo y las cantidades finas obtenidas, por lo que se puede predecir el tiempo necesario para obtener una determinada fracción fina. También se observa que la incorporación de aditivos favorece la abrasión del residuo RCD de hormigón, pasando, como pueden ver en la gráfica, de 1,3% de finos a un 3% con la presencia de aditivo de molienda. Una vez finalizados estos estudios, se establecerán las condiciones óptimas de esta tecnología, que serán los pasos previos para el escalado al proceso industrial. Otra de las tecnologías novedosas para mejorar la calidad de los RCDs inorgánicos es la separación por técnica densimétrica, con el objeto de obtener residuos de hormigón y cerámico menos contaminados y, por lo tanto, más puros y con mejores prestaciones. La empresa Gallier dispone de esta nueva tecnología y es la que está optimizando el proceso para la separación automática de los componentes. Recibe el material mixto, una fracción por debajo de 40 milímetros, y en la primera etapa separa la fracción de hormigón, cerámica y yeso y un rechazo, una fracción de rechazo. En la segunda separación, lo que hace es separar la fracción fina, cerámica y yeso de la fracción de hormigón, y en la tercera separa la fracción del yeso de la fracción cerámica. Los resultados son muy interesantes, ya que se obtiene fracciones de hormigones con una pureza del 96% de material pétreo, con una ligera contaminación de material cerámico que no va a tener un efecto negativo las prestaciones de esta fracción de hormigón, ya que, como ustedes saben, el material cerámico presenta cierta actividad pozolánica y, por lo tanto, puede mejorar las prestaciones de estos áridos reciclados. Dentro de la tecnología de la impresión 3D, que es la alternativa al sistema de construcción convencional, con una importante proyección de futuro debido a las ventajas asociadas a esta tecnología innovadora, como puede ser diseño personalizado, versatilidad en la construcción, menor tiempo de ejecución, menores costes económicos, mejor eficiencia de los materiales, etc. Y a los grandes avances científico-técnicos producidos en los últimos años, que se ha pasado de trabajar con objetos o elementos muy puntuales
a pasar a gran escala industrial. Gracias a las investigaciones que se han llevado a cabo en un proyecto nacional QCEM 3D, se ha podido profundizar en esta nueva ruta innovadora para reutilizar los residuos RCD en la fabricación de cementos o matrices de cemento en el campo de la impresión 3D. Concretamente, se han analizado las fracciones finas del RCD menor a 5 milímetros que se obtiene después del proceso de trituración y tamizado para obtener las diferentes fracciones granulométricas comerciales. Esta fracción fina se acumula en los propios vertederos de las plantas de gestión y no tiene ninguna aplicación industrial. Dentro de este proyecto, los objetivos principales han sido diseñar y caracterizar nuevos cementos micronizados conteniendo residuos de RCDs tanto de hormigón como de vidrio, sintetizar y caracterizar nuevos cementos de sulfaluminato cálcico conteniendo residuos de RCD, desarrollar y optimizar y validar un nuevo ecohíbrido de cemento combinando el ecocemento y el sulfaluminato de cemento, y desarrollar y optimizar el nuevo cemento circular para impresión 3D. En esta diapositiva se muestra la capacidad de reacción de los diferentes RCD de hormigón de distinta naturaleza con la cal del medio. En este caso, en el sistema Puzzolana-Cal. Es un método químico rápido diseñado en el Instituto Eduardo Torroja en la época de los años 70. Se observa que la capacidad para fijar la cal varía en función de la naturaleza del árido original utilizado. Los RCD de naturaleza silicia presentan una actividad puzzolánica media, mientras que los RCD calizos presentan una actividad baja. Esta actividad puzzolánica se refleja en la evolución de las propiedades mecánicas de los morteros elaborados con sustituciones parciales entre el 5 y el 10%. En todos los casos, las resistencias son similares o ligeramente inferiores al mortero de referencia, es decir, mantiene la categoría resistente del cemento de partida, que era un 42,5 y arriba. En esta diapositiva se muestra la sinergia de una mezcla de residuos de RCD, en este caso concreto de residuos de hormigón con residuos reciclado laminar. Esta vía mejora sustancialmente la actividad de los RCD con la aportación de sílice reactiva proveniente del vidrio, alcanzándose valores de cal fijada altos, comparables a otras puzzolanas tradicionalmente utilizadas en la fabricación de cementos como humo de sílice, puede ser bambú, cáscara de arroz. En la figura de la derecha se representan los valores de resistencia a compresión hasta 90 días de curado en morteros elaborados con un 7% de sustitución de cemento por la mezcla binaria de puzzolanas en proporciones 1:1, 1:2 y 2:1. En este caso concreto, no hay una influencia directa de la naturaleza del árido, ya que todo el árido, silicio como el calizo, suministran valores de resistencia prácticamente iguales. Otra de las líneas innovadoras llevadas a cabo en la actualidad por el equipo multidisciplinar es establecer un protocolo para reutilizar los RCD como materia prima secundaria en la fabricación de nuevos cementos de sulfaluminato de cálcico, sustituyendo parcialmente la bauxita, mineral natural muy costoso y difícil de conseguir por residuos RCD. Para ello, se han diseñado diferentes dosificaciones con mezclas de RCD y posteriormente se han clinkerizado a escala de laboratorio entre 1200 y 1300 grados. Se han
Analizado las propiedades químicas, físicas, mecánicas y los resultados obtenidos ponen de manifiesto su viabilidad científica técnica, obteniendo en todos los casos como productos principales la yelenita y la larnita, cuya relación varía en función de la dosificación usada. Posteriormente se evaluaron las propiedades mecánicas a 2 y 28 días del cemento ecohíbrido con combinaciones del OPC con 10% de sulfaluminato cálcico, tanto el obtenido en laboratorio como uno comercial, y luego se han hecho sustituciones parciales con un 7% de la mezcla binaria de RCDs, obteniéndose valores muy similares cuando se compara con el sulfaluminato comercial. Posteriormente, estos cementos híbridos elaborados con residuos de RCD se optimizan reológicamente para utilizarlos para impresión 3D. Los resultados fueron muy interesantes, ya que el elemento prefabricado aguantó los 225 capas previamente en el diseño. A pesar de los buenos resultados, hay que seguir investigando esta nueva línea de investigación para obtener sulfaluminatos cálcicos en función de las prestaciones de diseño. Como resumen de las rutas de investigación analizadas anteriormente, se puede concluir que las fracciones finas de RCD de hormigón son viables como materiales puzolánicos para la fabricación de futuros ecocementos mezcla. Esta línea de investigación está apoyada recientemente por un proyecto de norma a nivel europeo, la 197.6, en la cual recoge este tipo de residuos hasta sustituciones del 20% como adición puzolánica. Los residuos RCD, hormigón, vidrio, yeso son viables como materias primas secundarias para la fabricación de ecocementos tipo de sulfaluminatos clásicos. Finalmente, los residuos de RCD son idóneos para la impresión 3D. Continuando con las nuevas tecnologías innovadoras emergentes, voy a comentar la tecnología de captura de CO2 denominadas CCU, como una consecuencia de la declaración del Parlamento Europeo en el 2019 sobre emergencia medioambiental y climática a nivel global. Cualquier línea de investigación relacionada con la reducción y captura de CO2 por los materiales de construcción es una línea prioritaria en la actualidad. En esta diapositiva se muestran los sectores principales más contaminantes, como electricidad, edificación, transporte, industria. Y en la figura de abajo se puede ver la evolución de la liberación de estos gases de efecto invernadero desde 1970. Se puede observar que los sectores más implicados negativamente es el de producción de energía y el de la industria. De acuerdo con estos incrementos, en cada década se ha estimado que para el año 2030 los gases con efecto invernadero van a suponer 60 gigatones de CO2 equivalente. Por lo tanto, esta estimación para el año 2030, si no hay un cambio drástico en la tendencia, será imposible cumplir con los acuerdos firmados para la reducción del 55% para el año 2030 y neutralidad climática para el año 2050. Con respecto a la tecnología de captura de carbón, hay diferentes vías para valorar esta capacidad de las matrices de cemento que actúen como sumideros de CO2, es decir, la capacidad de fijar
CO2 ambiental o generado durante un proceso de fabricación. Tanto la carbonatación acelerada como la natural son dos metodologías que se han utilizado desde hace décadas, no desde el punto de vista de ver la capacidad de fijar CO2, sino desde el punto de vista de analizar la durabilidad de las matrices de cemento, morteros o hormigones a través de un agente agresivo como es el CO2 ambiental. En este caso, lo que se está valorando es cuál es la capacidad que tienen para poder fijar. Cuando es una carbonatación natural, la cantidad de CO2 absorbido por un hormigón durante la vida útil está en torno a un 20% del CO2 generado durante su fabricación. Cuando aceleramos el proceso, en condiciones más agresivas, como pueden ser presión y concentración, la pasta de cemento puede alcanzar hasta un 40% de CO2 con respecto a lo generado durante su producción. Sin embargo, otras de las investigaciones van directamente a nuevas tecnologías dirigidas a matrices en estado fresco como captadores de CO2, ya que modifican la cinética de reacción y sus propiedades posteriormente. Claramente en la figura se observa el efecto de las condiciones aceleradas bajo el efecto de un 5% de CO2 en morteros con sustituciones del 50 y el 100% de arena por RCDs. Incrementos de resistencia a compresión entre el 40 y el 45% son observados durante los primeros 7 días. Otras de las nuevas tecnologías están encaminadas a la utilización de residuos RCD como auténticos sumideros de CO2 antes de su uso como árido reciclado. Con esta línea de estudio se consigue aumentar las densidades de los RCDs, reducir la capacidad de absorción de agua y por lo tanto mejorar las prestaciones de los áridos reciclados antes de usarlo en la fabricación de morteros u hormigones. Claramente se observa que todas las densidades como la capacidad de retención de CO2 depende del intercambio granulométrico, tanto más cuanto menor es la finura, como una consecuencia del aumento de la superficie de exposición frente al CO2. Finalmente, las investigaciones siguen avanzando y para conocer realmente la capacidad máxima de almacenaje y captura de CO2 de los RCDs y extrapolable a otros residuos alcalinos, es mediante la tecnología innovadora de captura de CO2 en condiciones supercríticas, condiciones en estado fluido que se alcanzan con altas temperaturas y presiones. Nuestros compañeros de Tecnalia tienen la experiencia y la tecnología necesaria para establecer esta línea de investigación reciente. Los primeros datos reales son muy esperanzadores, ya que el residuo alcalino puede capturar entre 50 y 150 gramos por kilo de residuo, el cual dependerá de la composición química y de la metodología. Gracias a un nuevo proyecto nacional llamado SIDECAR, que acaban de financiar, pero que todavía no se han iniciado las investigaciones, que lleva por título Circularidad y decarbonatación de cementos y derivados, tiene como objeto generar nuevo conocimiento del comportamiento de los RCD bajo condiciones supercríticas de actuar como sumideros potenciales de CO2. Este proyecto, todavía no iniciado, consta de 3 fases principales. Fase 1. Establecer las bases científicas técnicas de los residuos carbonatables, entre otros el RCD. En la segunda fase, establecer las bases científicas técnicas de los nuevos ecocimentos
bajo tecnología de CCU, en estado no endurecido. La tercera fase es establecer la base científica técnica de los nuevos ecomorteros bajo esta tecnología. Y finalmente, una fase fundamental desde el punto de vista investigador, como es la difusión y explotación de los resultados tanto en el sector productivo como en la sociedad. Bueno, pues con esta exposición siento que haya sido en español, pero bueno, he dado unas ideas generales de por dónde van las nuevas tendencias y aplicaciones de los RCDs. Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, les pongo ahí el email de contacto y también algunos enlaces de mi institución como de mi organismo por si acaso quieren disponer de más información al respecto. Muchas gracias por su atención.